Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, bien, profesor. Qué bueno. Vamos a esperar hasta las 9:05 para comenzar, ¿no? Para que se conecten algunos más. Ahí ya están entrando. Hoy estamos estamos a 16, ¿verdad? 16. Sí, profe. 16. Esta es la última semana, ¿no? Del año, ¿no? Porque creo que ya la semana que viene estamos de vacaciones, ¿no? No salimos hasta el 21, ¿no? Salen hasta el 21. Bueno, es que no nos han dicho nada. Bueno, nosotros tenemos una reunión el sábado en la universidad, los maestros. Y tenemos una reunión para checar quiénes pueden, bueno, no sé si continuar, pero ver quiénes son los que están en riesgo de no aprobar y de aprobar y de no aprobar. ¿No? Aquí hay algunos, ¿eh? Aquí hay algunos que están en un riesgo eminente. No sé si están aquí algunos. No creo, porque no han llegado nunca. Pero entre esos está, no sé si está Francisco Abundes aquí. Voy a ir pasando la asistencia, de hecho, ya para irlo diciendo. Francisco no está, ¿verdad? Francisco. ¿Quién es Francisco Abunde? Ese nombre me suena. ¿Quién es? Uno que es medio gordito. Nunca ha venido, ¿no? Francisco. Roberto Carlos, ¿lo asocian también? Es un güero alto. Ah, ese es el güero alto, el flaco, el delgado. Sí, Ajá. Ah, ese nunca tampoco ha llegado. José Alex, ¿quién es? un chaparrito moreno, profe. Este tampoco ha venido, tampoco. Ángel Cardoso. Él ya salió. Él salió de baja, salió de la escuela. No, ya está en maestría, creo. Ah, sí. Sí, creo que sí, lo habían comentado. Órale. Bueno, Carlos Iván Cortés, ¿quién es? ¿Quién es Carlos Iván Cortés? ¿No ubican? Era un chico alto que se juntaba con Brandon, no sé si se acuerde. No, eran Alto, muchos. delgado. Jesús Alberto Cruz. Este tampoco no está, ¿no? Uno que va. Eduardo Domínguez. Presente. Jonathan Yair. Presente, profe. Bueno, ni Eduardo ni Jonathan tienen problema para continuar sin ningún problema. David Flores. Ese tampoco. Galindo, Juan Antonio. Galindo no está. No, Edgar Mauricio, ¿quién es? era un pelirrojo alto. Ese tampoco ha estado aquí. Jorge Alberto González. Presente. Jorge Alberto, tienes unas cuantas ausencias. Lo bueno que después, ahora sí nos ha faltado en la segunda, ¿eh? Hay que echarle ganas para que puedas aprobar, ¿eh? ¿Okay? Sí, profe. Luis Alberto, Jorge Alberto, qué bueno que estás. Mira, por asistencia ya tú estás ya hasta el cuello. Pero no te voy a dar como que no tienes derecho a seguir. Te voy a dar la oportunidad de que continúes conmigo sin problema, ¿ok? Pero échale ganas, ¿eh? Sí, profe. Gracias. De nada. Jorge Miguel, ¿quién es? Jorge Miguel. No está. Brandon Jiménez. Tampoco. Víctor Jiménez. Presente, profe. Ariel Lezama.
Presente. Alan Saúl Manuel. Alan Saúl. ¿No está? Norman Emanuel Molina. Presente. Alondra Mariela. Alondra, ¿no está? Oscar Oliver. Bueno, Oliver nunca aparece. Nada más aparece en la prueba final. Manuel Páez. Emanuel. Emanuel Pérez. Presente, profe. Sebastián, no, Gerardo Reyes. Gerardo. Está raro que Gerardo no esté. Sebastián Salazar. Marcos Uriel Sánchez. Luis Alan Sánchez. Donovan Javier. Daniela, que ya me dijo que está en el trabajo. Y Melanie Cecilia. Melanie. Presente. Presente. Y Omar Gallardo. ¿No está Omar? Bueno, muchachos. No, por lo que vi, no hemos dado todavía la primera conferencia de direcciones, ¿verdad? Es la que les toca hoy, ¿no? Si es correcto. Abran sus micrófonos. Le hice una pregunta. ¿Esta conferencia de direcciones ya la dieron? ¿La primera parte o todavía? Todavía no. Todavía no, ¿verdad? Ok. Bueno. Yo pensé que se la había dado, pero me confundo con los de mixta del fin de semana. Y ya vi que no. Bueno, vamos a tocar un tema el día de hoy. Vamos a tocar un tema extenso, un tema que les va a ayudar muchísimo en su futuro por venir como futuros entrenadores o instructores o profesores de educación física. Y vamos a tocar el tema de lo que son las direcciones del entrenamiento deportivo. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que quiere decir direcciones del entrenamiento o a qué nos estamos refiriendo con direcciones del entrenamiento? Que puede ir dirigido a otros tipos o otros objetivos. Bueno, tiene objetivos, sí, pero no necesariamente son las direcciones. ¿Me pueden decir los nombres de las direcciones? ¿Sí, sí lo sabrán? Los nombres, bueno, hay 4 fundamentales. La fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Ahora, la fuerza se divide en 3 subgrupos. ¿Cuáles son? Fuerza explosiva. Fuerza explosiva máxima y o fuerza resistencia, ¿no? Fuerza máxima, fuerza resistencia. Muy bien. La velocidad se divide en 2. ¿Cuáles son? Velocidad de reacción. Ajá. Una es velocidad de reacción y la otra. Es ¿Es velocidad de resistencia? No. No. Velocidad de explosiva, ¿no? traslación. No. Ah, sí, La de traslación. velocidad de por sí es explosiva. Velocidad de traslación o desplazamiento. ¿Ok? Y bueno, quedamos, la resistencia se divide en 3 y en 4, de hecho, en 4 subgrupos. ¿Cuáles son? Es anaeróbica, aeróbica. Fuerza anaeróbica, aeróbica, muy bien, una. ¿Cuál más? Es láctica, láctica. Resistencia, ¿qué? Anaeróbica, aláctica. Ajá, Resistencia anaeróbica, ¿qué? Láctica. Muy láctica. bien. Faltaría uno. ¿Cuál sería? El más fácil, que todo el mundo conoce. ¿Resistencia cuál? Aeróbica. La resistencia aeróbica. Muy bien. Ahora, esta resistencia aeróbica, muchos le llaman cardio. No es cardio. No digan cardio. Si dan clase en gimnasio, no caigan en eso. No es cardio, es resistencia aeróbica. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí este formato. ¿Ok? Este mapa conceptual. Y le voy a pedir a
Voy a ir evaluando, voy a ir evaluando uno por uno. Le voy a pedir a... bueno, primero lo voy a... no, después le voy a hacer otra pregunta, porque está muy difícil, ¿no? Para que lo entiendan. Bueno, ustedes aquí, viendo este mapa conceptual, ¿qué ven? Hablan sus micrófonos, ¿qué ven? Unos escalones. Unos escalones, ¿qué más ven? Procedimientos a seguir. Procedimientos, ¿qué más ven ahí? El abismo. ¿Y qué cosa que hay en el abismo ahí? ¿Qué hay? Un hueco, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? El punto inferior o el nivel inferior, el punto de partida. ¿Es el punto de partida de qué? De rendimiento, del entrenamiento. ¿Para lograr qué? La cima, que es la forma ¿qué? Deportiva, ¿verdad? Ok. Ahora, para lograr esta forma deportiva desde un primer nivel, desde un punto de partida, ¿qué tienen que haber? Varios escalones. El segundo escalón, ¿cuál es? Contenido y métodos del entrenamiento. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿A través de qué método lo voy a dar para lograr ese segundo nivel, que es mi forma deportiva? El tercer escalón sería el nivel superior, que es el objetivo principal. ¿Ok? Un objetivo que yo me trazo antes de comenzar mi macrociclo de entrenamiento y al final tengo que llegar a mi nivel superior, que es la forma deportiva de rendimiento. Ahora, ¿dónde me agarro? ¿De qué me agarro yo? De los principios del entrenamiento deportivo. ¿Ok? Sí, yo creo que ya conocen los principios, porque creo que dieron metodología de entrenamiento ya, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, díganme cuáles principios hay. Principio de... Principio ondulatorio de la carga. ¿Cuál es otro principio? Principio de individualización. ¿Cuál es el otro principio? Hay ¿De muchos principios. autocarga? Autocargas. No conozco Sí. ese principio. Mm, Díganme otro principio. A ver, porque ya eso lo tienen que conocer al dedillo, ¿eh? Al dedillo. A ver, estoy esperando. Díganme otro principio. Principio de individualización. ¿No dieron metodología del entrenamiento? De repetición, maestro. De variabilidad de las cargas. De adaptación. Principio de adaptación. Muy bien. ¿Cuál más? De multilaridad. De progresión. Multilateralidad. Muy Multilaridad. bien. Multilateralidad. Muy bien. Otro más. Progresión. ¿Eh? Continuidad. De la continuidad. Muy bien. Alternancia. Alternancia. Muy bien. ¿Qué más? Mm, De progresión, profe. ¿De cuál? Progresión. Muy bien. Está también principio de sobrecarga. ¿Cuál más? Progresión. Muy bien. De recuperación. Adaptación. Reversibilidad. ¿Ves? De las cargas. Especificidad. ¿Sí? ¿Qué más? Individualidad, que es individualización. Periodización. ¿Ok? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Todos esos principios de donde nosotros, los entrenadores, nos agarramos para poder lograr los objetivos principales de nuestro entrenamiento. ¿Ya? Ahora, si no tenemos un objetivo, claro, si no trabajamos con estos principios para lograr contenidos y métodos del entrenamiento, ¿qué puede pasar? Pues podemos caer en lo que es el abismo metodológico. Obviamente que le damos carga a los atletas, pero no tienen ningún resultado. Cuando no tienen resultado o lo lesionamos, caemos en un abismo metodológico. ¿Por qué metodológico? Porque no tiene los pasos
necesarios para lograr ese rendimiento y esa forma deportiva. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que crear una base de adaptación del entrenamiento para poder lograr esa forma deportiva. ¿Qué quiere decir esta base de adaptación del rendimiento o adaptación de rendimiento? Es que hay que subir cargas progresivamente y a la vez empezar, después de un pico, de un máximo, empezar a bajar cargas. ¿Para qué? Para que ese cuerpo se desadapte a ese ejercicio y de nuevo ocurre un proceso de adaptación cuando volvamos a subir la carga. ¿Ok? A eso es lo que nosotros llamamos una adaptación en las bases del entrenamiento. ¿Ok? Una vez conocido eso, vamos a pasar a lo que es lo que son las etapas de preparación del deportista. ¿Ok? Para esto tenemos que saber que tenemos que aprovechar en todo conjunto de medios que aseguran el logro y la evaluación de la predisposición para alcanzar resultados deportivos deportistas. Para esto tenemos que tener una etapa de preparación física y esta se divide en dos, preparación general y preparación especial. Tenemos que tener una etapa de preparación técnica, una de preparación táctica, una preparación psicológica, que esto debe ser moral y volitiva, y una preparación teórica, que es la parte intelectual. Estos aspectos lo tienen que tener bien claro a la hora de ustedes trabajar las direcciones del entrenamiento deportivo. Bien, ahora vamos a ver qué son las direcciones del entrenamiento. No es nada más que los aspectos de la preparación del deportista que van a señalar no solo el contenido del entrenamiento que deberá recibir un atleta, sino además relacionará en su determinación dos categorías básicas del entrenamiento. Estas son carga y método. Yo primero tengo que poner una carga a través de un método de entrenamiento, que después lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, las direcciones, la carga y los métodos están como estrechamente relacionados. Yo tengo que poner una carga a través de un método determinado para trabajar ¿qué? Una dirección determinada del entrenamiento. Ahora vamos a ver cuáles son las direcciones del entrenamiento, ¿ok? Direcciones del entrenamiento. Tenemos que estas son las que constituyen las acciones inmediatas de preparación determinado para cumplir la relación entre carga y método del entrenamiento. Reflejan el contenido necesario de la preparación en función de un tipo de deporte. Aquí ya estamos viendo la especificidad de un deporte. Cada deporte tiene su forma de entrenar, su carga específica y su método específico de entrenamiento. ¿Ok? Bueno, entre estas direcciones está la dirección aeróbica, ¿sí? La dirección anaeróbica lactácida, la dirección anaeróbico-lactácida. Cuando hablamos de lactácida es porque no hay presencia de ácido láctico, después vamos a ver las características. Y cuando hablamos de lactácido es porque hay presencia de ácido láctico. Hablamos de fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia. Hablamos de velocidad de reacción, velocidad de traslación, de flexibilidad. Hablamos de lo que es técnica efectiva. Hablamos de lo que es técnico táctico y hablamos de lo que es método de competencia. ¿Ok? Esas son las direcciones del entrenamiento. Bien. Ahora tenemos que conocer que estas direcciones del entrenamiento se dividen en dos grupos, las que son determinantes en el resultado y las que son condicionantes en el resultado. Cuando hablamos de direcciones determinantes en el resultado, tenemos la fuerza, la resistencia a la fuerza, la resistencia a la rapidez de reacción, la resistencia a la fuerza rápida y la técnico-táctica. Estas son determinantes, ¿por qué? Porque estas determinan el rendimiento. O sea, son las primeras que debemos trabajar. ¿Ok? En nuestra etapa de preparación general, estas son las primeras direcciones que debemos trabajar. Ahora, ¿cuáles son las condicionantes? Que estas las trabajamos en la etapa de preparación especial, rapidez de reacción simple y compleja, agilidad, fuerza explosiva, fuerza rápida, flexibilidad y resistencia aeróbica. ¿Ok? Esto depende del deporte. ¿Ya? Esto depende del deporte. Ahora, si nos ponemos a ver desde un punto de vista, ¿en qué se basa el entrenamiento para determinar la condición y en qué se basa el entrenamiento para condicionar esa condición física? A ver, les pregunto.
¿Qué ustedes ven en estos dos cuadros? Uno se caracteriza por desarrollar más una capacidad y el otro se caracteriza por desarrollar más otra capacidad. ¿Cuál es el determinante y cuál es la condicionante? A ver, muchachos, hablen. Alondra, a ver, dime. Pues las determinantes son las que están en el cuadro de resistencia de la fuerza, ¿no? Ajá, pero ¿qué característica ves ahí que se trabajará más? Fuerza, resistencia, La rapidez. fuerza, la rapidez, la técnica y No, la que más se ve, la que más se ve. No me digas todo lo que hay ahí. Analiza, la que más Resistencia. es la resistencia. la Muy bien. resistencia. Muy bien. ¿Y en las condicionantes cuál sería entonces? La fuerza. La fuerza. La fuerza, ¿seguro? ¿Es lo que más ven ahí? Agilidad, La Agilidad. velocidad. aeróbica. ¿Eso está basado en qué? ¿La agilidad en qué está basado? La velocidad. La velocidad. En la velocidad. Rapidez. Mira que dice rapidez de reacción simple y compleja, es rapidez. Agilidad es rapidez. Fuerza explosiva es rapidez. Fuerza rápida es rapidez. Y resistencia aeróbica, bueno, hay un poquito menos. Pero si ven, la mayoría de las cosas que están, de las direcciones que están reflejadas, están determinadas hacia la rapidez o la velocidad. Por eso son condicionantes. Si estoy en un deporte cíclico, ¿ok? Los deportes cíclicos, ¿cuáles son? Atletismo, ciclismo, natación. ¿De qué depende el resultado? ¿De ser más rápido, más fuerte, más lento? ¿De qué depende? Más rápido. De ser más rápido. Por lo tanto, yo condiciono mi resultado a través de qué? De la rapidez. Pero yo no puedo condicionar un resultado si yo no determino, si no trabajo antes con ciertas características. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar? Como bien dice Alondra, la resistencia. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con el volumen máximo de oxígeno, V2 O2 máximo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo necesito que esas células, para poder que generen fuerza, generen resistencia, generen velocidad, tengan una cantidad alta de oxigenación en la sangre. ¿Y cómo yo logro eso? A través de la fuerza de resistencia. Pero también trabajo fuerza. ¿Por qué? Porque un cuerpo fuerte, ¿qué pasa con un cuerpo fuerte? A ver, le pregunto. Es más resistente. ¿Ok? Entonces, por eso se combina lo que es la resistencia y la fuerza. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí entendimos? Bien. Vamos a ver ahorita lo que son las direcciones funcionales y las direcciones físico-motrices. O sea, ¿qué tenemos que trabajar en las direcciones funcionales a través de las direcciones motrices? Aquí la primera es anaeróbico aláctico. Aquí no hay producción de ácido láctico. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser muy corto para que no llegue la fatiga muscular. ¿Y cuál es el causante de la fatiga muscular? Pues el ácido láctico en sangre. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero trabajar anaeróbico láctico, son ejercicios cortos de gran potencia. Por ejemplo, una salida en atletismo, una salida en natación. ¿Ok? Un tramo de 60 metros plano, inclusive un tramo de 100 metros plano. Eso es un trabajo anaeróbico láctico. ¿Por qué? Porque el grado de duración del ejercicio está por debajo de los 12 segundos. Y la velocidad es al 100%. ¿Ok? Entonces, no hay producción de ácido láctico a pesar de que hay una gran potencia, una gran intensidad. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo es muy corto. Por lo tanto, estos trabajos que yo debo realizar para potencializar lo que es la resistencia anaeróbica láctica, ¿cuáles son? Pues rapidez. En esta rapidez tenemos velocidad de reacción, frecuencia de movimiento y velocidad de un movimiento. Yo puedo trabajar en una carrera de 100 metros plano, un ejemplo, de 110 metros con valla, que puedo trabajar. La salida es rapidez de reacción. Pero el pase entre vallas, que son 3 metros, que son 3 pasos nada más, o 2 pasos, 2 o 3 pasos, no recuerdo bien lo que se da entre vallas, eso es frecuencia de movimiento, también entra en la anaeróbico láctico. El ataje a la valla para poder subir la valla, si dieron atletismo ya, ¿verdad?
Sí. Sí Sí. dieron atletismo y dieron lo que era el pase de la valla, o sea, la carrera de 110, dieron todo eso, Sí. la carrera con valla, y sí le dieron lo que era el ataje a la valla, o sea, cuando comienzo a hacer mi pase de valla, porque no se brinca, si no se pasa, ¿sí? Sí lo dieron, ¿no? Bueno, Sí. ese pase de valla es velocidad de un movimiento, ¿ok? Tenemos la fuerza máxima, ¿ok? La fuerza máxima, a pesar de que no se hace a máximo de velocidad, se hace a máximo de potencia. Por eso entra en lo aláctico y por el esfuerzo y el gasto de energía, por un solo movimiento, entra dentro de lo anaeróbico aláctico. La fuerza explosiva son movimientos cortos de gran explosividad a través de una fuerza externa. También entra aquí lo que es fuerza pliométrica, es más que nada saltos, ¿ok? Y la técnica efectiva, que cuando hablamos de técnica efectiva, hablamos de técnica, por ejemplo, en el karate, un golpeo táctico en una zona determinada es una técnica efectiva, ¿ok? Para que tengan una idea de lo que es. Bueno, tenemos lo anaeróbico láctico, que aquí ya hay presencia de ácido láctico. La diferencia que tiene entre el anaeróbico láctico y lo anaeróbico láctico se resume en qué? Se resume en que el tiempo de duración del aláctico al láctico es lo que hace que haya producción de ácido láctico. Si yo trabajo una carrera, fíjense, de velocidad de 100 metros plano a un 98%, por el tiempo de duración que sería un atleta de alto rendimiento haría 10, 11 segundos, estaría dentro del anaeróbico aláctico. Ahora, si yo hago una carrera de 200 metros plano que está entre los 15, 20 segundos, ya esto entraría dentro de lo anaeróbico láctico, con la misma intensidad. Lo único que cambia entre uno y otro es la distancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué se trabajaría para desarrollar lo que es el anaeróbico láctico? Resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, lo técnico táctico, la competición, el método competitivo, siempre y cuando no se pase del tiempo estipulado, y lo que es la técnica de perfeccionamiento. ¿Ok? El tercero, como bien decía, creo que era Víctor el que me lo decía, era anaeróbico aeróbico. Aquí se combinan las dos. El método especial para trabajar el anaeróbico aeróbico es el Farlek, que es nada más que carreras con cambio de ritmo. ¿Ok? Ahora, y cambio de intensidades. ¿A qué trabajaremos en lo anaeróbico láctico? Resistencia a la velocidad, resistencia mixta, cuando hablamos de aeróbico anaeróbico, técnica táctico y técnica efectiva. Y por último, que es más conocido, que le digo que no le digan nunca cardio, porque no es cardio, sino es sistema aeróbico, trabajamos la resistencia aeróbica en general y la técnica de la enseñanza. ¿Por qué la técnica de la enseñanza? Porque la técnica de por sí, cuando trabajamos técnica, trabajamos como prácticamente como una hora de técnica. Entonces, por el tiempo de duración y por el método de ejecución de la técnica, pues entra dentro de la parte aeróbica. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, muy, muy importante. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es una dirección del entrenamiento a través de la resistencia aeróbica, ¿ok? ¿Esta qué determina? Pues la preparación, bien sea mediante carreras, natación, remo, ciclismo. Bueno, el deporte ideal para trabajar lo que es las direcciones aeróbicas son los deportes cíclicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un ciclo tras otro y no hay parada. Eso es importante que lo conozcan. Ahora, determinará la carga del entrenamiento. Lo aeróbico se desarrolla a intensidad moderada, ritmo uniforme y pulsaciones entre la zona de 150 a 160 pulsaciones con bajo por ciento de volumen máximo de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo trabajo la resistencia aeróbica, no debo cambiar de ritmo. ¿Por qué? Porque entonces si cambio de ritmo ya no es un método aeróbico, sino es un Farlek, es un método aeróbico anaeróbico. Importante que eso lo distingan. Por lo tanto, si no hay cambio de ritmo, la intensidad es moderada, pues hay que tener un ritmo uniforme con pulsaciones entre 150 y 160. Hay que estarle tomando las pulsaciones. Si tenemos un reloj que puede nadar, correr y les toma las pulsaciones, todavía mejor, ¿ok? Un Garmin o algún reloj de esto. Ahora,
Esta preparación siempre se realiza en los ciclos de preparación física general. Y el método por excelencia será el continuo uniforme. ¿Por qué continuo uniforme? Porque es un desarrollo, es un ejercicio continuo y uniforme porque no varía en su intensidad. Por lo tanto, por eso se le llama un método continuo uniforme. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que es la resistencia. ¿Bien? La resistencia es la capacidad psicofísica del deportista para resistir a la fatiga, o en otros términos, la resistencia es la capacidad para mantener un esfuerzo eficaz durante el mayor periodo de tiempo posible. La resistencia general psíquica, que es la capacidad del deportista que se obliga a soportar una carga de entrenamiento sin interrupción en el mayor tiempo posible. Y la resistencia general física es la capacidad de todo el organismo de soportar de una sola parte la fatiga muscular. ¿Ok? 3 conceptos de resistencia para que lo conozcan. Ahora, los 3 tipos de resistencia. ¿Sí? Esto lo tomé de una bibliografía. La anaeróbica láctica es desde 0 segundos a 20 segundos. De ahí estamos de acuerdo. La resistencia láctica a partir de los 20 segundos hasta los, ahí dice 2 minutos, yo le daría hasta los 3 minutos. Y la aeróbica dice más de 2 minutos, yo le daría más de 3 minutos. Es el periodo para que ustedes conozcan los umbrales de lo que es la resistencia anaeróbica láctica, la resistencia aeróbica anaeróbica láctica y la aeróbica. Ahora, tanto la resistencia anaeróbica láctica como la láctica, las intensidades son altas. Y los tiempos, bueno, el tiempo en la láctica es de corta duración, el tiempo de la láctica es de media duración. Ya cuando hablamos de 3 minutos en adelante, ya hablamos de resistencia aeróbica láctica de larga duración. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, vamos a ver las características que tenemos del ejercicio aeróbico al ejercicio anaeróbico, para que sepan distinguir cómo debe ser el ejercicio aeróbico, que no es cardio, y el ejercicio anaeróbico. Bien, en el ejercicio aeróbico es un ejercicio de baja intensidad y larga duración. El ejercicio anaeróbico es un ejercicio de gran intensidad y corta duración. Esa es la característica fundamental. Ahora, dentro de las necesidades del ejercicio aeróbico, tenemos que son metabólicas de oxígeno y son satisfechas por el aparato cardiovascular y respiratorio. Todo lo contrario pasa en el ejercicio anaeróbico. Por lo tanto, las necesidades metabólicas de oxígeno no son satisfechas por el aparato cardiovascular y respiratorio. Por eso tenemos que trabajar la resistencia anaeróbica lactásica, para trabajar ese déficit de oxígeno cuando el cuerpo a la hora de competir lo necesite. Para eso se hace ese trabajo. Ahora, los nutrientes utilizados en el ejercicio aeróbico son las grasas y carbohidratos. La glucosa se metaboliza por vías aeróbicas y se produce poco lactato. En los aeróbicos, la glucosa se metaboliza por la vía anaeróbica y se produce mucho lactato. ¿Ok? Esto en el caso anaeróbico, disculpen, y en el caso aeróbico no hay, sí hay presencia de lactato, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque las exigencias del ejercicio por las intensidades que se trabajan no requiere tanta producción de lactato, algo que sí requiere el trabajo anaeróbico. Y de diagnóstico tenemos que la frecuencia cardíaca en el trabajo aeróbico es menos del 80% del máximo, y el lactato, cuando alguna vez sean entrenadores y tengan pruebas de lactato, pues debe estar por debajo del umbral anaeróbico, que es 4 mol por litro. ¿Ok? Ahora, en la parte aeróbica, como hay producción de lactato, obviamente la frecuencia cardíaca es mayor y los niveles de lactato en sangre están por encima de los 4 mol. ¿Ok? O sea, algunas de las características que ustedes tienen que ir conociendo. ¿Cómo se mide el lactato? Hay por la sangre, hay un, es como, ¿cómo decirte? Es un aparatico que te hacen, te pinchan un dedo, te sacan sangre y de ahí te marca la cantidad de lactato que tiene en sangre cada persona. ¿Ok? Ok. Bien, ¿quién es Yair? Yair se quedó sin internet. Sí, Víctor, profe, ¿quién me es dijo que le Yair? avisara. ¿Yair qué se llama él? Es Flores.
Ajá, Ya- Flores. Jonathan. Ok. Sí, Jonathan. Ya, pero él tiene la asistencia. Bueno, ojalá lo resuelva. Ok, gracias, Sí. Víctor. Sí, Bien, hasta aquí, ¿van entendiendo todo? Sí, profe. ¿Sí? A ver, voy a empezar. Emmanuel, Dígame. ¿vas entendiendo todo? Sí, 2, 3. ¿No tienes dudas? No. Muy bien. Alberto Vera, ¿Dónde, profe? la pregunta es si van entendiendo todo y no tienen dudas. Vale, para no tener que decírselo uno por uno. Sí, vamos bien. Bien, perfecto. Víctor Jiménez. todo bien, profe. Voy entendiendo. Ok, Alondra. Alondra. Alondra se fue a la cocina. No está por acá. Norman Emmanuel. Sí, profe, voy entendiendo. Muy bien. Ariel Lezama. Sí, profe. Oye, profe, una pregunta. Dígame. Ese tema ya hemos visto, ¿no? No sé lo que le estaba preguntando, si ya lo habíamos dado y la mayoría me dijo que no, por eso lo estamos volviendo a dar. Porque fue confundido, por eso. La semana pasada, pues sí, me acuerdo que ese tema sí nos explicó, pues. Pero pregunté, yo también creo que lo había dado, pero me dijeron que no, entonces bueno, no está de más volverlo a dar y volverlo a reforzar, ¿ok? Bueno, Ok. gracias. Eduardo Domínguez, Todo bien, profe. ok. Y Alondra, ¿ya regresaste? Sí, aquí estaba, profe, solo que como tengo teclado de computadora de escritorio y es laptop, me da trabajo aprenderla. Ok, ¿vas bien? ¿Has entendido todo? Sí, profe, ahorita sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, vamos a ver lo que son las direcciones funcionales y las direcciones físicas, ¿ok? Del entrenamiento, ¿sí? Bueno, tenemos como dirección funcional la anaeróbica láctica. Aquí, ¿qué tenemos que ver? Rapidez, velocidad de reacción, frecuencia de movimiento, velocidad de un movimiento, fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza pliométrica, técnica efectiva. En lo anaeróbico láctico tenemos que ver resistencia a la fuerza, técnico táctico, competitivo, perfeccionamiento y la parte técnica. Y la aeróbico, anaeróbico aeróbico, tenemos que ver la resistencia a la velocidad, la resistencia mixta. Eso ya está claro. Ahora, vamos a ver tipos de resistencia. ¿Cómo es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica para recordar un poquito? La aeróbico consiste en la actividad física en la que el oxígeno que llega a los músculos no es suficiente. Hay dos tipos, resistencia anaeróbica láctica, que tiene esfuerzos intensos y cortos de 0 a 16 segundos. No hay casi oxigenación, de hecho en muchos de los trabajos de velocidad, en competencia de la resistencia anaeróbica láctica, ni siquiera se respira, se aguanta la respiración. Y la resistencia anaeróbica láctica, que son trabajos poco intensos y larga duración, de 15 a 20, de 15 segundos a 2 minutos, se fabrica ácido láctico que produce fatiga muscular. Ahora, en la resistencia aeróbica consiste en aguantar el mayor tiempo posible en una actividad donde intervengan todos los músculos a una intensidad determinada. Recuerden que hay que trabajar a un ritmo, a una intensidad uniforme. En dicha actividad, el aparato circulatorio suministra el oxígeno suficiente en la célula. Es la diferencia entre un tipo de resistencia y el otro tipo de resistencia. Ahora, en la resistencia anaeróbica láctica, el trabajo dura de 5 a 10 segundos. Se trabaja sobre el ATP muscular como fuente de energía. No se crea ácido láctico. Y ejemplo de esto puede ser saltos, lanzamientos, carreras, hasta 60 metros y lo que son las salidas, ¿ok? En la láctica, el trabajo puede durar de 30 a 90 segundos de corta duración y de 90 a 120 segundos de larga duración. O sea, tenemos dos tipos de resistencia láctica. Trabajamos sobre la glucólisis anaeróbica. Aquí se rompen las células musculares de glucógeno muscular sin presencia de oxígeno, liberando energía y creando ácido láctico. Así es como se crea el ácido láctico.
Y ejemplo,